Comunidad de coleccionistas, ¿cómo están? El día de hoy les tenemos una sorpresa muy especial, ya que uno de los coleccionistas más grandes de México nos está invitando a ver un personaje icónico, mágico, nostálgico. Quédense con nosotros para que descubran qué personajes. Vénganse, síganos. Okay. Mira nada más. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido Israel, ¿cómo estás, amigo? Bien. Me sorprendiste. Esa máscara está épica, icónica. Son cosas que tenemos coloquialmente en México, el ser de la lucha libre y aparte caracterizado con mi personaje favorito, que es Shazam. Sí, mezclaste dos cosas súper icónicas, la lucha libre y tu gusto por Shazam. Nuestras raíces, Exacto. Con un gusto. Que ya saben de qué personaje entonces vamos a hablar en el video del día de hoy. Y vamos a pasar... Adelante, su casa. No, mira nada más lo que nos está recibiendo aquí en la casa de buen Isra. Platícanos un poquito de este icónico escudo de Capitán América. Mira, pasó algo muy curioso en las redes sociales. Stan Lee en aquel entonces, en el 2017, anunciaba que ya no iba a salir más fuera de Estados Unidos, ni a Europa, ni a ningún lado. Que el último lugar donde se iba a presentar era en México, a la Conque de Querétaro. Entonces, esa ilusión de niño que tienes de ver al padre del todo de Marvel y de muchos dibujantes, de muchos artistas, mi ilusión de niño siempre fue estrecharle la mano a alguien importante como él, y quién mejor que a él. Entonces, de los 250 firmas que se hacían tiraje, solamente llegó a firmar 100 diarias, porque se cansó, el señor ya venía cansado, él ya estaba enfermo. De hecho, poco después de haber estado en la Conque, canceló la San Diego Comic Con de ese mismo año, ya no asistió y al siguiente año muere. Me tocó ser ficha 29-30 para que no se cansara la mano, y mira, es algo que se queda muy bonito en México y es parte de la colección que... Nada más. Si pueden ver aquí, yo me atrevería a decir que la Conque ha sido de los mejores eventos que han hecho en México. Muy grande. Muy grande, que desgraciadamente ya no ha continuado, pero que tenía una magia muy especial, y sobre todo por haber traído a Stan Lee. Sí. Que aquí vemos el certificado de la firma. Y pues vemos aquí su firma, o sea, en el centro de la estrella de este icónico personaje que es el Capitán América. Es un escudo del 75 aniversario del Capitán América, de lo que es todas las réplicas que quisieron sacar. Este logo debe de coincidir, ojo, siempre a los coleccionistas, con el número de serie que tiene aquí, que tiene el certificado. Si no, no sirve. Tienen que estar juntos, van de la mano, porque los ponían juntos. Y la verdad, el darle la mano, decirle Excelsior y que él te corresponda con una sonrisa no tiene precio. Sí, ¿cómo lo hiciste para agarrar un lugar 29? O sea, llegué tempranito. Pero como ¿cuántos días antes? No, ¿qué crees? Que más bien cuando daban acceso, porque fue en el centro de convenciones ahí de Querétaro, y y no dejaban pasar a la sección de donde él estaba. Entonces, en cuanto abrieron filas, pues sí, fuimos de los primeritos ahí cargando todo, y la caja y el escudo para hacer con ellos. Pero la verdad, yo creo que tocarlo, ver el último año de vida, él es algo que no tiene un precio. No, y pues tener la oportunidad, como dices, del padre, del creador, de Spider-Man, de tantos personajes, que son tanto él, Stan Lee, como Jack Kirby, que estamos platicando ahorita, pues tienen esa magia, ¿no? Se adelantaron a su época. Exactamente. La verdad, ellos fueron los que fueron el parteaguas para que muchos escritores, muchos dibujantes, mucha gente desarrollara. El mismo Todd McFarlane lo ha dicho, ¿no? Yo me inspiré en Stan Lee para poder empezar a dibujar y todo. Entonces, él fue el parteaguas de una generación que no creo que se vuelva a repetir en muchos años. También de DC, yo no estoy casado con una editorial, sino yo creo que esa es la parte en la que como niño no te puedes pelear con una editorial y serle fiel a Marvel o a DC. Yo creo que creces siendo ese pequeño niño que te gustaría ser algún personaje como todos, ¿no? Claro. Está comprobado en encuestas mundiales que cuando le preguntas a la gente qué es lo que más le gustaría hacer, o que si pudiera hacer, querías volar. Entonces todos tenemos ese deseo de niños. Entonces yo no me peleo con ninguna casa de Marvel ni de ese, sino yo creo que es el gusto de un niño que siempre vive dentro de uno. Sí, la magia, ¿no? La magia de leer las historietas, cada personaje, ahora sí que cada niño se identifica con ese personaje. Sí. Y ahí es cuando pues le agarras un amor, como en especial que estamos viendo, Shazam aquí en su máscara. Esta es la colección que el día de hoy vamos a ver, porque es la colección más grande, me voy a atrever a decir, de México. De México y yo creo que
Sí, porque no hay ninguna persona que tenga la cantidad de piezas que tenemos de este personaje fuera de Estados Unidos. Siendo un personaje americano, nadie tiene tantas piezas como nosotros, ni un americano tampoco. Eso es un honor, como siempre he dicho, en México están los mejores coleccionistas del mundo. Pasen, esta es tu casa, es su colección, de la colección de todos, de todo México. Y bueno, la parte en la que ahora nos toca dejar el personaje y ser el coleccionista. Ya descubrimos la identidad de nuestro coleccionista Israel. Muchas gracias, en verdad, un honor para nosotros. El honor es mío. Y como verán, pues miren, todo está cubierto porque ustedes, al mismo tiempo que nosotros vamos a ver esta colección mágica, nostálgica, de personajes Shazam. Entonces va a ser una como revelación de placa así de aniversario de exactamente teatro, ¿no? Sí, de hecho han visto gente fotos, pero nunca se ha exhibido en vivo ni se ha conocido fuera de aquí de este cuarto. Pues muchas gracias, con más razón nos sentimos halagados de estar aquí. No, al contrario, el honor es mío y es un gusto, por favor, y pues se las voy a ir mostrando. Vamos a empezar, miren nada más. De hecho, hay juguetes, hay piezas que son muy, muy antiguas. Se las tendré que ir describiendo para que las podamos entender. Es una capa de proyecto, ¿no? No, de hecho, son las fundas y se las hizo mi esposa. No, bueno, vean nada más lo mágico. Lo mágico porque, bueno, ahorita nos va a platicar Israel. Porque aquí estamos viendo una combinación de varias épocas. Sí, claro. Sí, estamos viendo aquí piezas de HeroClix. HeroClix, de hecho. Muy bonitas. Y hay piezas que son caras. De hecho, ciertos personajes y ciertas posturas y la cantidad que salieron limitadas son caras. O sea, parece mentira, pero un HeroClix de estos llega a costar 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Y bueno, pues ahorita, ¿qué es lo que nos recibe en la parte superior de la vitrina? Estamos viendo estas figuras tanto de Gigi Ledi, que bueno, el personaje aquí lo estamos viendo en Shazam. Estamos viendo con esas cajas icónicas que, digo, no sé, tú ayúdame, Israel, estoy viendo aquí. Esta de la primera, ¿sí es original o es una repro? Es una caja repro, la de Lili Ledi, porque me hicieron favor de conseguirme una y sacarla tal cual es, porque cuando yo la compré originalmente me dijeron que no era la caja original, entonces ya estaba muy maltrecha, se mandó a hacer una repro y la figura sí es original, parte de la vestimenta también es original, el rayo no es original, pero pues no había encontrado durante la pandemia quien me vendiera uno, porque era para esto, ¿no? Pero es difícil que los coleccionistas hoy en día te suelten una pieza de estilo, porque yo quería comprar las dos versiones, la de traje rosa y pero es difícil que te suelten una pieza. Qué bueno, porque pues yo los entiendo, también siendo un mexicano y un coleccionista del personaje, es difícil que te lo suelten, pero es muy bonito. Y aquí en la parte superior también tenemos un Mego, en las condiciones en las que está es difícil verlo en la burbuja, el Mego de... ¿Este de aquí enfrente? Vendaflex. El Vendaflex. Sí. Que yo te tengo que preguntar, ¿por qué te conectó Shazam? A ver, platícame un poquito, porque es importante saber esa conexión. Pasa algo muy curioso. Pues yo creo que todos tenemos un primo maldoso, ¿no? El clásico primo, vamos a decirlo coloquialmente, el primo rapiñero. Yo tenía esa figura cuando era niño, yo la recuerdo con mucho cariño, y yo que recuerde fue de los últimos juguetes en vida que me dio mi papá, pero siendo un niño. Entonces, algún día que lo busqué después de que tuvimos una fiesta y todo, no lo encontré, me dio un sentimiento muy fuerte y dije, algún día volveré a tenerlo, porque vives como con ese sentimiento de niño que te da el sentimiento de decir, me lo quitaron, me lo robaron, ¿quién fue? En tu inocencia pierdes muchas cosas. Y dije, algún día volveré a recuperarlo y tendré una figura más de él. Pero ya conforme uno va creciendo y se vuelve uno coleccionista, dice, yo creo que esto no para aquí. Creo que mi meta fue y será siempre el decir,
no hay una limitante. La limitante somos nosotros mismos. En la vida nada te limita. Entonces dije, voy a tener la colección más grande del mundo y lo haré conforme puede, con lo fuera logrando, ¿no? Entonces, sí hay piezas aquí que son icónicas desde que él empieza, desde 1940 hasta la actualidad. Y aquí es exactamente lo que acaba de mencionar Israel, pues es la nostalgia, recordar, volver a vivir, que es algo que utilizamos mucho aquí en Astillín. Y estamos viendo aquí mucha memorabilia, porque también estamos viendo esta pieza que es tipo cerámica, la que está aquí enfrente, sí. que es como una alcancía. ¿O? Es una cajita musical, él gira. Ajá. Y estas fueron originalmente hechas en China. El problema de estas no es tanto encontrarlas en perfecto estado sin que se rompan, porque es porcelana. Exacto, se ve luego. Y en la parte de atrás pues tienes lo que son... ¿Qué son? ¿Es como una lotería la que está aquí atrás? Es una serie de timbres postales que sacaron en edición limitada en el USPS. Que también ahí en la parte de atrás pues vienen como unos como recortes para decoración, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que inclusive de esa serie de estampillas había una que es muy especial, que es dorada. Encontrarla fue una odisea muy grande. De hecho, en el estado en el que se encuentra solamente la he visto 2 veces en mi vida. Y la de atrás son los que se utilizaban como los adornos en las fiestas. Exacto. Pero encontrarla en su empaque sin abrir es una odisea también muy grande. Está increíble. Y aquí estamos viendo también una mezcla, como les estoy comentando, pues de varias épocas, porque atrás estamos viendo estas figuras también eran de Matty Collector, ¿no? La de DC que está aquí atrás, de Shazam. Sí. Que tienen un alto grado de detalle en la escultura, pero también pues la hacen muy... como realista, ¿no? Sí, la figura de Cotobuica que está aquí enfrente tiene un brillo que no tiene ninguna figura de las que hasta ahorita yo conozco de personajes de él. Tiene un brillo muy, muy grande. O sea, siento que es una pintura como horneada. Sí, parece como Sofubi, ¿no? Sí, claro, pero la verdad sí está bien. Las demás, inclusive, si tú ves la mayoría de las estatuas que están en esta vitrina, están matizadas. Parece pintura automotriz. Sí, de verdad, te digo, o sea, tiene un alto brillo muy, muy, muy fuerte. Entonces, curiosamente, en un momento les muestro y les saco de la vitrina que es una alcancía. Tiene una historia muy curiosa esa alcancía. Esa alcancía me la vende una persona en Estados Unidos y me dice que la hereda de su abuelo. Él nunca la abrió, pensó que era una como sonajera, alguna cosa así. Es una alcancía de 1942, si no me falla la memoria. Y dice que nunca la abrió. Entonces me la vende y yo cuando me hacen llegar a mí la alcancía, trae monedas de esa época. ¿Cómo crees? Nunca la abrió y nunca pensó que eran otra cosa, sino trae monedas de esa época. Eso es lo importante de resaltar de Shazam, ¿no? Que aparte es un superhéroe muy, muy, muy viejo, ¿no? O sea, desde los 40, ¿no? Donde al final de cuentas tu papá te trasladó el gusto que él mismo, yo imagino, de niño lo recibió de alguna forma, ¿no? Y ya va a la tercera generación donde pues tienes todo este resultado, ¿no? O sea, el tratar de, sí, de hecho, de coleccionar todo lo relacionado a Shazam, ¿no? Superman y Shazam no son muy distantes, ¿eh? Se llevarán una diferencia como de 8 meses, ¿eh? O sea, si no recuerdo más o menos las fechas cómo son de distancia, pero no se llevan mucho tiempo, pero sí fue algo impactante. De hecho, Shazam fue el nombre después porque él invoca el grito para transformarse de Billy Batson al superhéroe, ¿cómo dicen? Al superhéroe más poderoso de la Tierra. Claro. Pero como ser humano es el más poderoso que existe. Entonces, de hecho, yo había leído, por ejemplo, que Shazam precisamente es la invocación de los 6 dioses mitológicos, ¿no? Bueno, su palabra como Salomé, creo de Salomón. Es la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia del Atlas, la fuerza de de Aquiles. La valentía de Aquiles. Y la velocidad de Mercurio. Y Zeus, bueno, que es el dios de los griegos, ¿no? Sí, por eso cuando existe una guerra de dioses, pues dicen que a él no lo pueden vencer tan fácil porque él trae el poder del mismo Zeus. Ahora, lo interesante es que o sea, hay muchos fans de Superman, digo, que ven claro, por la mercadotecnia y todo, pues fue el que invadió. Porque también hay cuenta, hay que recordar que en algún momento hubo una disputa donde apagaron a Shazam, ¿no? Y de repente nació, bueno, Superman le dio todo el ego y luego lo revivieron, ¿no? Entonces es difícil
encontrar coleccionistas de Shazam es mucho más común encontrar coleccionistas de Superman, ¿no? Tal cual. Sí, claro, y sobre todo lo complicado de esto no es, yo me atrevo a decir, no es el coleccionarlo, sino encontrar, yo no lo digo por mí, sino encontrar exactamente alguien que comparta tu locura, ¿no? A nivel mundial, o sea, cuántas personas somos en el mundo y que digas, me voy a enfocar en tal personaje. Hay muchos de Superman, yo pocos en el mundo he visto que coleccionen de él. De hecho, las personas que yo conozco, hay un grupo que existe en Facebook de pura gente americana, que es donde es originario el personaje, que tendrán cuando mucho 40, 50 piezas en su colección. Y entonces cuando esto se subió en fotos en ese grupo, no podían creer que alguien pudiera juntar toda esta cantidad de cosas, sino me refiero a que es muy difícil que alguien se enfoque en un personaje, pero yo creo que el mundo, el tiempo, si me lo permiten decir, desde mi punto de vista, ha sido muy ingrato con él porque fue un personaje que llegó a vender más cómics que Superman. Llegó a ser mucho más popular que él. O sea, había una tabla estadística que si Superman vendía 200,000 ejemplares, él vendía 350,000 ejemplares. Pero bueno, son por cuestiones de mercadotecnia, de tiempo. Pero antes lo que lo caracterizaba a él, por encima de Superman, es que él tenía un humor blanco. Él no era buscando algún conflicto más allá del que no se pudiera hacer para las épocas. Tratar para la Segunda Guerra Mundial, ayudar a un perro, ayudar a un gato. Eso lo hacía diferente a él. Entonces volvió muy popular entre la gente, los niños. Entonces eso es lo que a veces no le explican a la gente. Por eso digo que también él mismo lo ha dicho, desde cómics, de todo. Es su igual, sin ser extraterrestre, que es la única persona que lo podría parar. Si Superman saliera de control, ¿qué ha sucedido? Pues yo me atrevo a decir que ahorita van tablas los dos. O sea, ponen el tú por ti. Las batallas creo que o sea, van tablas. Han sido precisamente cuando Superman o se quería ser dictador o estaba así como en la parte de Darkseid de Superman. Sí. Él era el único que podía entrar, ¿no? Sí, porque además de que Superman es susceptible a la magia y todos sus poderes son mágicos. Ajá. Entonces te falta un tercero que es Black Adam, ¿no? Sí, pero él es de poderes egipcios. También es magia. Claro, pero todo él viene. ¿Es un cartucho egipcio? ¿Este es un cartucho egipcio? No, este es nuestro. No, pero más bien este de aquí. Le puedo tocar este de aquí. Sí, ese es mi nombre en náhuatl. Es que los egipcios tienen unas cosas que llaman cartuchos. Que tienen la misma forma y te escriben en jeroglíficos tu nombre exactamente aquí. Sí. Y ahorita me llamó la atención. Es maya, sí. No, yo siempre he dicho que como México no hay dos. Nuestro México tiene, como dijiste, yo creo que me atrevo a decir que a los mejores coleccionistas del mundo, porque si algo tenemos aquí y se nos quedó muy arraigado de la época de finales de 60s, todos los 70s y principios de los 80s, a ser meticulosos, con figuras, empaques, conservar, jugar, la forma en que lo hacíamos. Hijo, es una cosa indiscutible. Y seguimos creando superhéroes, ¿no? Por los dictadores, ¿no? Oye, y pues mira, estamos viendo, hay combinaciones de Funkos. Esta pieza que está atrás también me llamó la atención. La que está aquí, sí. Israel. No sé si nos puedas platicar de esta. Porque, ahorita he estado viendo toda la cantidad de figuras que tienes. Por ejemplo, los Shazam que están atrás de Mego. Estamos viendo pues la versión americana, la que viene en tarjeta, que no viene en caja. Que algo muy peculiar que pasó aquí en México pues era eso, ¿no? Que venía en un empaque de caja. De blister, sí. Entonces eso pues como que los coleccionistas luego dicen, se ve diferente, ¿no? Tiene ese toque que el coleccionista está buscando. Claro. Aquí pues bueno, estamos viendo pues figuritas, estos son promocionales, me imagino que... De Japón. De Japón. Se llaman como Kenshigomus. Son Kenshigomus. De hecho, existen 10 colores diferentes. No han podido conseguir los otros 6. Es prácticamente imposible conseguirlos porque son... Sí, no, es que es imposible porque recordemos que hasta donde yo sé son gomas para lápices. Se van deshaciendo. Se van deshaciendo con el tiempo y los que no los hayan utilizado suertudos, ¿no? Porque si no tienes el color que te toca, conservarlo, creo que me parece que son como esos del 78, 79. Por ahí. Tienen mucho significado en Japón. Entonces, conseguirlos fue una odisea para ese y las condiciones, porque se van erosionando, se van deshaciendo. Sí, entonces en diciembre esperemos conseguirte algunos por allá. No, gracias.
Y mira nada más, por ejemplo, es un Sacapuntas. es un sacapuntas de Shazam. Mira. Sí, de hecho, así todavía, así como lo curioso de esas épocas, ¿no? No abrirlo, como niño que no te des el lujo de abrirlo para irlo a la escuela y mantenerlo sellado, eso es. Y al ladito es algo que es solamente aquí lo van a ver en el mundo, ninguna persona en el mundo lo tiene, ningún americano lo logró, lo logramos nosotros. En la parte derecha tenemos el Super Baby, que es de Amsco, que es su caja original, su ropa original, todo es original en ese bebé. De hecho, hasta cuando lo huele uno, huele a vintage, o sea, huele a viejo, ese olor característico. Y la versión izquierda es la que hicimos en Plastimar de México, que es el Super Bebés, que le llaman, y es una caja repro porque me fue imposible conseguir una. Conseguí una réplica de la caja para poderla realizar, pero el bebé también es su ropa original, inclusive las manchas que se ven que tenga la capa, es de original del tiempo que pasa, y el olor que es muy característico, que no se puede replicar con ningún perfume, que es el olor de viejo. Híjole, es que qué bruto, en verdad tienes una memorabilia impresionante. Allá del que el fondito atrás de esta, aquí en esta. Antes de que en México llegaran los famosos magicuentos, existieron esos pop-ups que les llaman los bonds, que son como calcas que se podían hacer, pero encontrarlo sellado y de Estados Unidos en esa condición es que era difícil. La plantilla que traspasabas con el lápiz. Es correcto. Para que se quedara ahí la calcomanía. Sí. Y uno podía acomodarse y hacer sus historias como uno quisiera. Sí, claro. Entonces, encontrarlos así sellados y sin tallar el lápiz, nada, es una cosa bárbara. Un promocional de McDonald's, por ejemplo, estos nada más venían en las cajitas y se dieron en el 82, 83, si no fue la memoria. Estos nada más venían en la cajita. Fueron los pioneros. Yo había visto unos que eran de Jack in the Box. Es esta, ¿no? Sí. Este es de Jack in the Box. Sí, yo estaba viendo dentro de ella. Es una figura rara. Muy rara. Muy rara, sí tienes razón. Porque pues encontrarla y está en perfecto estado. Sí. Tienes en muy excelentes condiciones. Y pues estamos viendo toda la variedad en la parte baja. Me voy a agachar un poquito. Estamos viendo, lo tienes, se vio en la San Diego Comic Con del 2012. Solamente hay 5 en el mundo. Estás viendo uno de los 5 que hay en el mundo con esa graduación, 9.0. Wow. Lo vamos a mejorar. Esperemos mejorarlo en 9.2, que nada más hay 3 piezas en el mundo. No. Pero más o menos estás viendo una pieza que vale aproximadamente hoy en día $1,500. Está, sí, no, y está increíble. Y ese que lo encapsule uno, ¿cómo hace que se resalte más su belleza? Sí, la verdad, sí, esa figura es muy, muy difícil de encontrar graduada. Hay sueltos, pero la historia de esa figura es muy curiosa porque en la San Diego Comic Con se forman para que Lego te obsequie se puede decir que los promocionales de esos de ese año. Entonces la gente se formaba por horas, pero como había 5 o 6 personajes, un saludo a mi amigo Rubén Correa, que de Toymanía, que él es el especialista en eso, fue el que me enseñó. Te formabas alrededor de 2-3 horas sin la garantía de que te tocara el personaje que tú querías, porque eran cajas diferidas. Entonces, si yo iba por y me daban un Superman o un Bizarro o un Hombre Araña negro, tenía que buscar. El por qué se vuelve tan curioso, porque mucha gente en cuanto los daban los echan a las bolsas de las convenciones, se maltratan las esquinas, se maltrata la figura. Fue sacado de la persona que lo sacó, lo mandó directamente a AFA. Y así salió inmaculado, o sea, de la fila se fue a AFA y así fue como salió. Platícame un poquito de esos, porque a mí me gusta mucho también lo que es el tipo bootleg. Ese es hecho como tipo veladora para arreglos de pasteles. Fíjate, es una vela. Es una vela bakery, es un adorno de pastel, un bakery que le llaman. Wow. Pues lo curioso, ¿no? Encontrarlo pintado todavía de esos años que se utilizaban y nada más lo sacaban para adornos de los pasteles. Me llama mucho la atención el plato que tienes ahí de Alex Ross, está pintado por Alex Ross. Ese plato está pintado por Alex Ross y viene certificado y todo, de que hubiera un tiraje muy limitado de que las pintó. Fíjate, ese arte a mí me gusta mucho. Sí, es buenísimo. Que es donde te muestran también al Superman y a la Mujer Maravilla y a Batman ya viejos. Sí, claro, de hecho el Kingdom Come que le llaman. Yo digo, por eso digo que me atrevo a decir que
que él es su igual de Superman porque soy reiterativo, pero el mismo Alex Ross ha puesto en esa novela del Kingdom Come cómo Superman ha envejecido y se ha retirado del mundo y él sigue siendo el campeón de la Tierra. Entonces cuando se encuentran, la impresión que te refleja en esa pintura, si tienen la oportunidad de buscarla, se ve muy padre, en el que él está parado y Superman está tirado, de que llegó y lo tumbó, le muestra mucho respeto. Entonces a mí Alex Ross se me hace un pintor moderno, porque él es un pintor, él es un artista moderno impresionante, tiene una imaginación para hacer series grandísimas de héroes, de muchas novelas que él ha hecho, y la verdad yo me atrevo a decir que es para mí de los mejores 2-3 pintores que existen hasta el día de hoy. Y pues bueno, siempre estamos viendo al Shazam de Mego con diferentes blisters, cartones. Veo que tienes varias variaciones diferentes. Sí, hay una compañía que durante Mego no hacía, porque hubo una pausa en la que cerró Mego, Sí. se clausuró la fábrica y todo. Entonces hay una fábrica que empezó a hacer las mismas reproducciones, pero con diferentes portadas, pero es una sola compañía, nada más que déjame ver cómo se llama. Sí, estamos viendo que pues bueno, ahorita sabemos que recientemente pues volvió a resurgir la empresa Mego, ¿no? Uh-huh. Ya con las licencias renovadas. Y pues bueno, siempre ese tipo de figuras pues son de 6 pulgadas, ¿no? Es la Sí. medida de 6 pulgadas. Uh-huh. Pues trae muchos recuerdos. Aquí en la parte baja estamos viendo un paquete doble, donde vemos a Superman y a Shazam. Está muy bonito. Las dos figuras. Así como diciendo, haciendo equipo, como dice ahí, Team Ups. Exactamente, haciendo equipo. Estamos viendo lo que es esta figura, que es como una figura que es como combinación de peluche con plástico, ¿no? Sí, Un Plush Toy. Sí, que esa de hecho es más moderna. Esa es del 2010, 2012. Uh-huh. Es más reciente esa figura, es un peluche más reciente. Pero los que te decía de arriba de Amsco es que esos son de 77, 76. Estos eran los reflejantes para las bicicletas. Sí. De Snapple, de la marca de herramientas Snapple, se ponían como en medio de los rayos y eran los reflejantes. Entonces ese reflejante debe de ser de 1978, por ahí así. En la parte de atrás, no lo vemos, estamos viendo lo que es una gorra. Y el rayo, ¿no? De Shazam. Sí, ¿sabes qué es lo curioso de todo esto? Por ejemplo, hasta en esta pieza, que es de Play School. Es de madera, es un rompecabezas de madera de Play School, que era como le enseñaban antes a los niños, de madera a ensamblar los rompecabezas en los kinder. Un juguete didáctico. Sí, un juguete didáctico, pero lo que llama la atención o lo que es el estado también en encontrarlo por la época que es, porque es de 1970 y cachito, al final es de 70. Oye, esta es la primera vitrina. Exacto, hombre. O sea, nos estamos quedando sin palabras de todo lo que tienes. Ahorita vamos a proceder a ver la segunda vitrina. Sí, con gusto. Nada más. Sí. No, bueno. Te quedas sin palabras, ¿verdad? Cada que se va descubriendo una vitrina. Aquí estamos, a ver, platícanos un poquito, pero aquí estamos viendo de inicio lo que es un Bear Brick. Un Bear Brick. Y viene en pareja. De hecho, viene la versión grande con la versión Con chiquita. la chiquita, sí. Sí. Que son dos muy bonitas. Esta figura de atrás nunca la había visto, fíjate. Es Mego. De hecho, con esa Mego empieza a relanzar su línea de nuevo. Como está muy bien detallada la figura, la ropa, la capa, todo el detalle tiene con sus cambios de puños. Y aquí estamos viendo este también es de la marca Mego, ¿no? Es Gulliver. Ah, es de Gulliver. Brasil. Ah, son estas figuras como tipo de PVC. Sí, muy es famosa. correcto. Pero esta es la que es pintada con Ajá. capa. Qué bonita está. Porque hay colores, así como los Kenchigomus o los que son en color carne. de colores. Ajá. Ajá. Esta es la que es pintada Monocromáticos. y en ese estado encontrarla fue también una odisea muy grande. ¿Por qué? Porque primero es brasileña, es de los principios de los 80s
y la capa intacta fue una odisea. Ahora, la pieza que, híjole, yo creo que me atrevo a decir que es de las que más dolor de cabeza me dio aquí conseguirla, este muñequito de plomo, es de mitades de los 40s, cuando estaba terminando la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón, y se hacían nada más figuras de plomo y de madera. Entonces esa figura conservarse pintada así fue un dolor de cabeza muy grande, porque la mayoría de las figuras están despostilladas, perdieron color o nada más se ve el puro semblante sin color. Encontrarla así fue muy difícil, porque nos peleamos en una subasta con unos americanos y la ganamos, pero sí fue algo complicado. De hecho, la gente puede buscar en internet esa figura y verla, que es de 1943, 44. ¿Cómo todo tipo de detalles, las figuras pequeñas, cómo tiene esa magia, ¿verdad? De encontrarse, o sea, de poder encontrarse en condiciones óptimas? O sea, ahorita que hablamos también de los Kenshi-Gomu, cómo uno va buscando esa perfección. Sí. Cuando uno colecciona. Y aquí, pues bueno, volvemos a ver HeroClix, que siempre los personajes de HeroClix también, el tipo de hechura, el diseño, los poderes que trae, o sea, es el costo. Sí. Yo he visto piezas muy elevados los costos de HeroClix. De hecho, aquí nada más nos faltan 2 piezas de HeroClix, pero sí ha costado trabajo, sí cuestan caras, sí, no te voy a mentir, o sea, cualquiera pensaría, se ríe, ¿no? De que una figurita de este tamaño cuesta $100. Dices, ¿cómo voy a pagar 1,800, 2,000 pesos por esa figura? Bueno, cuando te gusta el personaje y cuando lo amas, sí. Pero sí tienes razón, yo no lo sé jugar, pero sé que en base a eso, como lo comentas, es de que poderes, posición y todo. Todo, y el tipo de la escultura. Y de hecho, esta es la del Kingdom Come, porque si tú ves la pose, es la con la que él llega a barrer a Superman. Sí. Esa es cara, esa más o menos a andar como en unos 1,200 pesos mexicanos. Sí. Y el coche de al lado es una colaboración que le hicieron para la película de Shazam, para un corredor de NASCAR, y le hicieron una réplica al coche en escala, pero así pintaron el coche para correr las carreras. Está increíble. Tras están los tazones de finales de los 70s, junto con el vaso malteada y el vaso cafetero, y un botón que anunciaba próximamente la llegada del regreso de Shazam en cómic. Ese es un botón promocional, y las tazas son de... les llamaban plástico porcelana porque daban una imitación, pero sí son... ¿Fue cuando se relanzó en el 70? Sí, es correcto, en el 73. 73, 75, ¿no? Qué impresión, que se apareció 20 años, ¿no? Sí, y estamos viendo aquí, sí, pues varios, también aquí está, me llamó la atención porque inmediatamente tuve un recuerdo de mi infancia, los paracaidistas. ¿Te acuerdas? Sí, yo nunca había visto de Shazam, había visto de Batman, de Joker, de Pingüino. Pero que está en su bolsita y está en perfecto estado. Mira, ahorita si lo toman aquí, está impresionante. Aquí estamos viendo también de Super 8, mira. ¿Ya viste? Películas de Super 8. Qué increíble. Y ahí está, que es Beta, ¿no? Sí, es Betamax, y ahí tenemos también VHS. No, o sea, como el tiempo nos hizo cambiar, ¿no? Cuando pensábamos que el Betamax iba a ser lo máximo. O un disco de estos de los que tienen el hoyito y todo. Los Viewmaster. Sí, entonces y ahora tú dices, no, bueno, ¿cómo evolucionó? Esto es algo curioso que no se va a ver tan fácil. Por el estado del cartón está muy bien. Estos eran lo que antes nosotros hoy jugaríamos como un silbato. Sí. Estos son silbato. Pero si buscan bien la fecha, ahí van a ver la fecha que tiene. 1946. De cartón eran, ¿no? ¿Eran de cartón? Es correcto. Había gente que le soplaba mal y luego con la baba lo usaba cuando andaba. Lo curioso, ¿por qué cuesta trabajo? Porque el cartón era el promocional y el silbato era forro de cartón. O sea que si le silbabas mucho y le dabas un ratote, te lo acababa. Encontrarlos así en ese estado también es muy complicado. Yo que lo mencionaste, me viene un flashback así de niño. O sea, no había visto uno de hace 35 años. No, bueno, así pasa. Entonces sí, ese tipo de cosas son algo muy curioso. 42. Este reloj es una pieza magnífica porque se lo compramos al nieto del dueño original del reloj, con todo y el recorte que promocionaba de 1943. El reloj
cuando sale a la venta el reloj de Shazam, de Capitán Marvel. Ahí se ve el reloj. Qué impresión. Salieron 3 tipos de correa, azul, roja y esta que era como más para la mujer. Está hermoso. Aquí estoy viendo, bueno, es que tienes por todos lados donde ves. Aquí estamos viendo un disfraz. Sí. ¿Qué es de Don Post o de quién es la marca? Ay, a ver. Porque bueno, antes eran los que manejaban en Estados Unidos todo el control de los... Eran los Ren Cooper, ¿no? Ándale, sí es cierto, Ren Cooper. Y aquí estamos viendo también estas figuras de Pocket que están muy, muy simpáticas, que bueno, hacen al personaje de una forma con un toque peculiar como los Minimates, ¿no? Más o menos. Sí, es correcto. Una combinación de Minimates. Y qué bruto. Y acá pues bueno, estamos viendo pues ya también en la parte de atrás pues otras escalas del personaje. Pero a ver, platícame un poquito de estas esculturas. Híjole, que para mí ha sido hasta el día de hoy, junto con una figura de XP que sacaron hace poco, esta de Superpowers, que es la pose que todo mundo ve en la pose que tiene Capitán Marvel Shazam. Ay, se me fue la marca que lo hizo, se me fue ahorita, pero la verdad, así se llama, de hecho, la figura, es Shazam de Superpowers. La figura se llama Superpowers. Esta es la edición de lujo, la que puede tener cabezas intercambiables. Pero yo siempre comparé todas las figuras y la risa, la figura, el semblante que es esa. Desafortunadamente esta no se ilumina. Hay estatuas que sí se iluminan, que de hecho no las tengo aquí a la mano, pero estas se prende el rayo, se ilumina. Y este es de bronce. Este es un tributo que hicieron del Kingdom Come para el mortal más poderoso del mundo, en edición de bronce. En la parte de atrás tenemos la maleta icónica. La maleta que donde se guardan los famosos megos estaban hechas, es la roca de la eternidad que le llaman. O sea, la abre uno y se ve todo el escenario de la roca de la eternidad. Que lo tienes en perfecto estado. Sí, está perfecto. Está muy bien. Que como serán como de vinil, pues se van desgastando y se van cuarteando. Que eso pasa mucho con los sets que sacaba Mego, ¿no? Sí. Estos, por ejemplo, encontrar ese imán también es complicado porque tú lo buscas en internet. Son imanes que se pegaban a los refrigeradores, que son de 1976, 77. Y también era no era como silbato, pero era como, ¿cómo se puede decir? Como estos... Es que hasta el nombre lo dice, es como algo donde puedes guardar las cosas, pero es de tela y de piel de los 40. Fíjate nada más. Y pues bueno, atrás pues estamos viendo las reediciones, ¿no? De las figuras igual ya de mayor escala, estilo Mego, pero big size. Y bueno, pues esta es la segunda vitrina. Hay cosas muy mágicas y vamos para la tercera vitrina. Sí, claro. Qué bonitas cosas, qué bonitas piezas. No, Dios mío. No, pues de entrada, aquí pues lo que te llama la atención pues el cómic, inmediatamente. ¡Pum! Y el recorte del periódico original de ese año, cortado de ese año el periódico que te estaba avisando. Este recorte más o menos lo editaron, lo hicieron a impresión en noviembre. Te avisaba que en diciembre 14 iba a regresar ese cómic que está acá atrás graduado. Wow, ¿este es cuando relanzaron a Shazam? Sí, después del 48 que le ponen una pausa a él por los derechos, por congelarlo en la imagen y todo. Él revive en el 70 y ¿qué dijimos? 70 y... Ahí viene arriba la fecha, pues tú alcanzas, sí va a ver. Del... Hasta arriba. 73. 73. De hecho, yo creo que es impresionante porque tienes, es muy demandado por los coleccionistas de Shazam, pero también por los de Superman, ¿no? Sí, claro. Sí, porque se vuelven a ver. De hecho, él lo dice, ¿no? O sea, presentando de nuevo al Capitán original Marvel, ¿no? Las figuras monocromáticas, ¿eso sí. ¿De dónde vienen? ¿De Latinoamérica? Sí, vienen si no me falla, de Argentina. De nada más, en Argentina también qué magia tienen los juguetes. Sí, para hacer los Burley y todo fue una cosa impresionante. Sí, muy grande. Entonces, esas son 10 colores diferentes, tenemos 9, nos falta uno por ahí. Está impresionante. Pero encontrarlas, lo que pasa es que antes, yo lo digo porque yo me acordaba que lo hacían, ¿no? Como niño las mordías.
Sí. Te daba la ansiedad a lo mejor de que te estaban saliendo Le quitabas las bases, ¿no? Y las arrancabas de los dientes. Sí, entonces los arrancabas de los dientes, te daba ansiedad. Yo creo que era para que te diera comezón en los dientes y te lo quitabas. Fíjate que esta figura de atrás a mí me gusta mucho. Yo ya en algún momento tuve la oportunidad de tenerla. Y es muy mágica porque representa exactamente como es el personaje en el cómic. La que viene aquí atrás con el periódico, emulando el primer número de Shazam. De hecho, si ustedes ven la figura como tal, es como aparece en el cómic, no como se ven aquí con la cara redonda y todo, no. Inclusive se ven los ojos rasgados como si fuera japonés. Mira, entonces, si se acercan aquí van a poder visualizar que está impresionante, que le retratan exactamente como se dibujaba en el cómic. Es correcto. Lo trasladan de una forma perfecta. Y aquí pues estamos viendo igual lo que son stickers de antiguos y algunas tarjetas, que esas tarjetas de niño, si te acuerdas, Ivo, también nosotros las llegamos a tener. Sí, claro. Que le hacían la competencia a Marvel Universe, ¿verdad? Sí. Pero estas eran las de DC. Entonces, pues aquí vemos una combinación igual de personajes de Lego y todo. Aquí volvemos a ver de HeroClix, de ¿cómo se llama? Imaginext, sí, que es de lo reciente para que los niños también puedan jugar con sus superhéroes favoritos. Sí, es una combinación muy... Lo curioso de este es que mágica. Venía nada más en un paquete de sets de 10 superhéroes. Yo lo tuve que conseguir en un buen estado, en estado inmaculado, suelto, porque no te lo venden suelto. Ya después hicieron una reedición que la tenemos por ahí abajo, que se ve así la chiquita de aquí, se ve como de este estilo, pero son totalmente diferentes porque la capa y el gorro que él tiene lo cubre de una forma. Fíjate que aquí estamos viendo en el fondo estas figuras que a mí me gustaron mucho porque son las primeras apariciones de los superhéroes. En ese, pues está aquí Shazam, también me tocó ver a Flash, ¿no? El primer Flash. Que en estas, pues de DC es DC, ¿no? DC, no me acuerdo la marca que era, DC Direct, ¿no? Sí, de hecho así los hacen. Qué padre está porque pues es un recuerdo totalmente nostálgico de los primeros cómics y las figuras de los primeros cómics, ¿no? Sí. Acá, pues bueno, estamos viendo. A mí esta línea, fíjate que a mí me gustaba mucho. Y la forma como sacaron al Batman y al Azteca, ¿no te acuerdas? No sé si un Super Azteca. A mí me gustó, hubo mucha gente que no le gustó, pero a mí en lo personal sí me llamó mucho la atención. Que esto igual fue de Matty Collector, ¿no? Sí. Todas estas líneas de esa extinta Matty Collector que ahora es Matty Creations, cómo sacaba cosas muy épicas. A ver, platícame también acá, bueno, las apariciones de Shazam igual de DC Direct. De DC Direct. Aquí lo que fue lo complicado conseguir también las cajas porque mucha gente no las conserva en un buen estado. Pero a mí me llenó, quería yo hacerlo como se los comentaba hace rato con Alex Ross. Se me hace una maravilla el pintando. Yo les digo los gemelos Ross porque los dos están basados en la obra, uno de la obra de Justice y la otra en la de Kingdom Come. Entonces, están hechos igualitos como lo plasmó Ross en sus cómics. Lo plasmaron en un cómic y es como se ve, pero increíble. Aquí se me fue un coche, el Corgi, que son muy bonitos. Si se dan cuenta, adentro viene el personaje manejando el vehículo, que eso era muy característico de esa marca, ¿no? Sí, había de Spider-Man, de Capitán América, de varios. De Superman también. No, inclusive la fecha, de ahí viene también la fecha en la que está hecho. Que fue en los 70s. Sí, en los 70s, pero encontrarlo también así, doblado. Perfecto el estado y todo. Sí, entonces, y aquí pues estamos viendo también los Minimates que les estaba comentando. Claro. Que bueno, a mí en lo personal me gustan mucho. Son unas como tipo Legos, ¿no? Pero ya de un poquito más grandes. Con más ¿cómo le llamas? Puntos de articulación, ¿no? Sí, no, y como que ahí aplicaría la de como que los hicieron muy cuadrados. Ajá, están cuadraditos. Sí, están cuadraditos y dices, están curiosos estos. Aquí, pues bueno, estos también tienes lo que son las estampas holográficas. Sí, de Marvel, la que pues recordemos que antes no era el boom como son hoy las tarjetas, pero antes los que crecíamos con las tarjetas de antes, buscábamos esas tarjetas holográficas, ¿no? Y especialmente esas de Batman, Superman,
y encontrar en un buen estado, sin rayones en la tarjeta, sin nada de Shazam Capitán Marvel. Claro, y cuando salen de primera mano así del paquete era wow. Qué emocionante, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene expectativa cuando compraba los paquetes. Sí, yo tenía un hábito que era como tocar los sobres por alrededor y cuando se sintiese es más grueso algo para poder saber si sacabas algo más chido. Sí, claro. Y bueno, pues aquí también estamos viendo igual, pues atrás a Black Adam y a Shazam, aquí en la parte del medio, que es un two-pack, ¿no? Que bueno, pues ya tienes a Shazam, a Black Adam, a Superman. Qué pelea tan épica, ¿no? Sí, es lo que mucha gente me preguntaba. Me dice, ¿por qué él nada más él y no Mary Marvel o Shazam Jr.? Todo? Le digo, porque para mí él es el origen de todo. Sin él no hubiera existido, no existen todos los demás como tal. Pero específicamente el creador como del personaje se basó en él para hacer todo el universo de lo que conllevaba la vida del Capitán Marvel. Entonces yo siempre he dicho, si él fue la base de todo esto, ya lo que suceda después con el mundo será algo diferente, pero mi enfoque, mi admiración es con él. Tanto es así que un día me criticó mi esposa porque me tatuó Shazam y yo traigo un tatuaje de Shazam en mi pantorrilla, entonces... Y también como que no se te pasa como que empiezas a especular de qué hubiera sido si no hubiera dado esa disputa legal y Shazam hubiera seguido, pues hubiera sido el Superman, ¿no? Yo me atrevo a decir que hubiera llegado más que Superman. Claro. O sea, porque hoy la gente como que a Superman todo el mundo lo conoce, pero no saben que Shazam fue más famoso que Superman, ¿no? Mucho más famoso en una época de un intervalo de 5 años. Fue un boom lo que él logró. Entonces, me atrevo a decir que si lo hubieran dejado seguir creciendo el personaje, yo creo que hubiera llegado a ser a la par o a un poquito más famoso que Superman. ¿Por qué? Porque pues, todo el mundo le guarda cariño a Superman porque es la imagen de DC, el campeón del planeta, el que siempre se va a salvar. Pero él es un extraterrestre al fin y al cabo. No tengo nada en contra. Pero si yo lo veo como un ilustre mortal, para mí él es el campeón porque es el mortal más poderoso del mundo. Y aparte partimos de la idea que todos los que tenemos gusto por los superhéroes empezamos de niños. Shazam era el único que podrías decir, el niño que tiene poder para hacer Shazam, ¿no? Sí, sí. Y Superman pues, era un ente que llegaba y te salvaba, ¿no? Pero pues siempre era el gusto de decir, oye, yo puedo tener ese poder y salvarme, ¿no? Yo mismo. Sí, no, yo aún de grande digo, ay, como me gustaría gritar su nombre para ver si me puedo transformar, ¿no? Y dices, ese es el niño que vive dentro de ti. Y algo que nos faltó aquí, estamos viendo atrás, la serie de Shazam, que mucha gente no sabe que existe una serie. Aquí atrás tenemos que es el DVD. Ajá. De Shazam, estamos viendo ahí la portada de los personajes de esa serie que pues no conectó, o sea, no conectó tanto. No, y teniéndolo todo, ¿no? O sea, porque para la época en la que regresaba, porque fue coincidentemente cuando vuelven a relanzar el cómic, hacen una serie para televisión, como que siento que le faltó fuerza, o sea, algo más... Lo quisieron hacer como el hombre nuclear, pero dejando de hacer parecer que era un superhéroe muchísimo más grande, ¿no? Claro. La hicieron como tipo cómica, ¿no? Sí. Que bueno, ese es un tema importante porque le ponen esa parte de las nuevas películas de comicidad. Sí. Y lo hacen como más infantil. Vamos a verlo así. No es tan frío. Porque recordemos que también DC tuvo una temporada donde los superhéroes eran fríos. Era muy realista y a veces era hasta como, ya no lo podía leer un niño ese cómic, ¿estás de acuerdo? Claro, yo me atrevo a decir que parte de los 80s y una parte de los 90s lo hicieron muy frío. Eso muy frío. Cuando en la época en la que ellos fueron creados, por ejemplo, recordemos, Superman empezó en 1939 y él empezó en el 40, el humor, la forma de leer era muy diferente a la que se tenía cuando él regresa. Porque él era como una persona que le podían pasar 1000 situaciones, hasta de lo más absurdo, que le robaran el traje. Hay un cómic en el que se ve que le están robando el traje y él está en un lago, se metió a nadar y cuando sale ya no está el traje, se lo están robando, pero eso era humor blanco. Hoy en día, como lo comentas, hoy ya no nos podemos espantar de que después, yo siempre he dicho, del parteaguas que fue en el cine y en los cómics un Watchmen, ya después ya fue un parteaguas para que ya no te espante nada. Pero estos eran humores blancos, eran otras épocas.
Y pues bueno, esto es lo que nos enseña. Aquí estamos viendo una tarjeta que es como tipo Spectra, que bueno, en su momento también eran muy buscadas. Sí. Nosotros, bueno, hablando de referencia, nos tocó tener ya Spectra de la muerte de Superman, ¿te acuerdas? Sí, Cuando vamos ahí, pum, está ahí acabando, se están peleando los dos y es una textura así como con pues como textura, la tarjeta tiene como textura y es holográfica, ¿no? Y pues bueno, esto es todo lo que nos estás mostrando de tu colección. Aquí ya pues ya vemos ya figuras más actuales. Aquí estamos viendo un sobre cerrado de los de Lego, ¿no? Sí. Que bueno, estas todas fueron en alusión a la película, que Sí. es lo más reciente. Que pues no sabemos si van a continuar o no, porque la realidad es que ahora con todos los cambios que han hecho en DC y que han metido ahí muchos manos. Yo siento que la última vez que hicieron Shazam y la Furia de los Dioses estuvo de más. Para mí, desde mi punto de vista, ya no debieron haber quemado hacia el personaje. Yo creo que se hubieran quedado con una buena imagen de la primera parte y reinventar el personaje para un universo como el que quiere hacer James Gunn. Hoy en día me atrevo a decir, si no espero que me equivoque y nos veremos en unos 7 años, que volvamos a ver al personaje en el cine. No va a tardar menos. O sea, tienen que reinvertir el personaje para darle el lugar que se merece y que, pues, la idea del universo de James Gunn es reescribirlo todo y que se vuelva canon. Entonces, ver en qué parte entra él. Porque es un hombre muy poderoso como para que lo dejes de lado. Yo creo que deben de retomar parte de lo que hizo Alex Ross, ¿no? Sí. Hacer una película de eso, de ver a un superhéroe que pasan los años, ¿no? Y que pues también es humano, ¿no? O sea, tiene sentimientos, Entonces Claro. yo siento que ahorita pues sí tienen que volver a retomar ese arte y esas historias antiguas. Sí, porque Para Pues poder yo creo- rescatar. porque en base a eso dicen que aquella persona que no se acuerde de su pasado no vive para entender el futuro. Entonces, Exacto. no olvidemos de dónde venían los personajes. Si retomamos un poquito los orígenes de quien sea, de Superman, Batman, de lo que sea, no van a perder la esencia de las generaciones que van a aprender en un futuro a ser aprensivos con los personajes. Yo puedo ponerte de ejemplo el mío. Hay gente coleccionistas que he visto que les gusta Superman y buscan artes prop de ellos. El de Batman no lo dudo también que tengan algo por ahí, porque en México de verdad tenemos una cultura muy bonita, que yo creo que me atrevo a decir que su auge más fuerte del coleccionismo fue en los 70s, 80s. Y en base a eso es lo que hoy somos como coleccionistas en una época hoy en día en los 2000s. Sí, y vamos aprendiendo porque pues ya las generaciones que van creciendo también van teniendo sus coleccionables, ¿no? Sí. Exactamente. Y bueno, ya por último, que es lo más importante porque lo dejamos al final. Estás viendo todo este arte de carteles que nos va a platicar ahorita Israel un poquito, que es algo muy mágico. Estas películas aquí en México, bueno, mundialmente él es Captain Marvel, el Capitán Maravilla. Se le conoce en México como tal, el Capitán Maravilla. Estos son anuncios de cines, los que se ponían afuera de las marquesinas de los cines, de la época de más o menos 42, 44. Y el personaje que interpretaba a Shazam en el cine se llama Tom Tyler. Y encontrarlos en un estado en el que todavía se conservan, estamos hablando que están por cumplir 80 años. O sea, encontrarlos todavía en estado sin que estén rotos, partidos, fue una odisea muy grande, pero lo logramos porque mucha gente, cineastas, amigos de convenciones, me hacían favor de pasarme el tip y pasarnos los contactos de la gente que los conservaba, y pues solamente lo que hicimos fue agregarla para que le diéramos un toque muy mexicano. De hecho, un cartelón de estos tú lo buscas en Estados Unidos, un cartelón de estos te cuesta $100, $150, ¿no? Cuando a lo mejor aquí no es que sea tan caro, sino lo difícil es encontrarlo en un estado que no esté deplorable, porque pues recordemos que muchas cosas se quedaron en el tiempo, ¿no? O sea, los carteles de estos cines se quemaron, se desecharon, se rompieron, se convirtieron en más grandes. Y pues es base. Y este cómic es de 1941. Estos venían en un promocional, venía el cómic, venía a un costado y venía un cartón en un blister grande. Este cómic
eran aventuras pequeñas del Capitán Marvel. Solamente era como, vamos a decirlo, ¿cómo les decían aquí los Capulinita? Ajá. Pero de esa época, del 41. Me acordó de los que venían en los Superpower. Lo que aparte de esas fechas lo hacían exactamente tamaño bolsillo, ¿no? Sí, de hecho, inclusive cuando lo vemos, el tipo de material aquí están sellados. Porque venían certificados así de donde las editoriales las imprimían. Y el color de ese papel es indiscutible. Y eso yo creo que es importante resaltar, porque algo que se conserve con los colores del material, precisamente de este tipo de material, es bien difícil. O sea, si no llegas y lo encapsulas, es difícil que se conserve los colores. Y a mí algo que me gusta mucho son los detalles. Por ejemplo, como todos tus borders son amarillos como el rayo de Shazam, ¿no? Sí, me gusta mucho. Todo está coordinado, ¿no? Rojo. Y también nos llamaron la atención estas tarjetas. Miren, estos de unos álbumes que hasta donde yo tengo entendido, creo, si alguien de los amigos de los espectadores que nos vean nos pudiesen orientar. Yo sé que son de Venezuela. Otras personas me han dicho que son de Perú. Pero estas eran parte de un álbum que era del álbum de Superpowers. Aquí lo interesante de todo esto es que estas son todas las que salieron para ese álbum. Pero son en español y nunca fueron pegadas. Nunca fueron pegadas en su álbum y están en estado inmaculado. Así como que yo creo que abrieron el sobre. Los guardó la persona que me los hizo favor de llegar y nunca los pegaron. Todas sus litografías, todo lo que viene impreso viene así y viene en español. Y son de 1983, si me da cuenta, ¿no? Sí, 83. Que es más o menos de época cuando salieron los Superpowers. Sí, de hecho, por todo eso. el auge de los Superpowers. Sí, esa es la parte en la que, pues, se vuelve uno curioso y busca unas cosas que sí te puede uno sorprender. Cosas que aquí no se veían porque estaba la vitrina atrás. Ah, sí, también. Sí está. Estos se los voy a ir bajando uno por uno, pero para que sea. Estos eran los juegos de mesa de 1945, 44. Estos eran como se puede decir, como la ruleta, la lotería, alguna cosa así de esas épocas. El juego está adentro. Este es el sobre que lo protege. Sí. Entonces, este juego, encontrarlo en este estado sin que esté roto y completo adentro es complicado. Y no son nada baratos. Una de estas cosas anda entre $150 a $200 cada uno. Y eso encontrándola en un estado bueno. Ese es el arte. El arte. De los 40, es decir, el arte de los 40. Sí. No había algo por lo cual no lo hiciéramos y se hacían de esa forma. Y estos, yo les digo los juegos, ¿no? Que eran curiosos, pero como antes no existían las tabletas, pero existían los principios de la gente. Esta es una careta que tú te pones y se le ven los rayos mágicos. Wow. El papel también es de lo mismo, esos sobres de esa época, perdón, no se pueden replicar. Encontrarlos en un estado así blanquesco es muy complicado, sí, por la edad. Amarillos. Por la edad en los que los hacen. ¿Quién no creció o quién no crecimos jugando avioncitos, ¿no? El avioncito de la época para en aquel entonces. Eran los que eran como de unicel, ¿no? Ajá, pero estos eran de papel. Wow. Estamos hablando de los 40. Wow. Sí, claro. Los de unicel vinieron a ser como de los 50, 60. No, este es de papel. Entonces, tiene como pegarle todo. De hecho, está sellado. Adentro viene todo. Claro. Está sellado y todavía en estado blanquecino. Bueno. Fue una odisea muy grande también encontrarlo así. Súper conservado, ¿sabes? Las esquinas y todo está. Me decía cuando la idea de conservarlos así fue que no los tocaran. Este es un vídeo. Bueno, eso sí se los puedo decir como un consejo que lo aprendí de un coleccionista. Este es un vídeo antirreflejante, pero hay ácido y no ácido. Cuando tú lo pones sin ácido, conserva bien lo que son estas memorabilias, porque si ponen vidrio antirreflejante con ácido, se empiezan a carcomer y se empiezan a poner amarillentos. Entonces pídanlo sin ácido. ¿Para qué? Para que no se empiecen a consumir las cosas. Más en estas cosas que tienen más de 50, 60 años. Entonces, sí es algo así como que con lo que uno termina jugando. Bien, aquí podemos checar inclusive la fecha. Dice 1944. 44, wow. No. Golpe.
Nostálgico. Y aquí te explicaba, ¿no? Cómo armarlo. Era él, pero como tipo avioncito, ¿no? ¿Cómo le ponían magia, amor a los juguetes de antes, no? Es que, ¿con qué jugábamos? Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. O sea, estamos hablando que son piezas que pasan a través del tiempo y cómo jugaban los niños de antes, ¿no? O sea, cómo los niños decían, bueno, era una caja mágica o una pintura. Como antes tampoco se divertían, que hacían esto y él se transformaba. Hacía esto para transformarse y se veía el personaje. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que en esas épocas con eso los niños eran felices? Hoy en día, pues el mundo ha cambiado y ya no le haces así a las tabletas, pero ya no cambia. Se queda el cartón así. Han perdido eso las nuevas generaciones. La cuestión de jugar, ¿no? Y esos son de los tipos de cosas que se han encontrado, que hemos buscado para la colección y que se han encontrado. Así como celdas de animación, que en aquel entonces de Filmation se hicieron una serie nada más así que del Capitán Marvel, la obra del Capitán Marvel que le llamaban, y estos son celdas de animación de esa época. O sea, es cosas muy impresionantes. Hay gente que solamente se dedica a coleccionar celdas, ¿no? Celdas de animación, sí. De hecho, hay una que se nos fue en una subasta, pero es muy similar. Antes de que existiera la película de Christopher Reeve, en cómics ya existía esta pose que tenía Shazam. El fondo es pintado por una persona del estudio, pero la celda de animación semeja. De aquí tomaron de otra celda que se nos fue. Tomaron el vuelo que hace Christopher Reeve en el espacio, claro, para la película. Está rodeando pero se basaron en él. Que legalmente, en teoría, o sea, ganó DC, o sea, argumentando que Shazam había copiado a Superman y más bien fue al revés, ¿no? Y no, cuando no es, ni siquiera tenían una cosa que ver con lo otro. Entonces, ese tipo de cosas y estos eran promocionales para revistas, pero de los promocionales para las revistas, encontrar el estado de encontrar el estado en el que se encuentren hoy en día las cosas es complicadito. Ahí agarró. Los invito que en internet lo busquen. Sin estar doblado en este estado. Estamos hablando de una pieza de cerca de $150, pero el problema no es que lo que cueste, porque a veces le ponemos un precio a las cosas, no las decimos o creemos que en el coleccionismo es un tema tabú. No, sino explicarle a la gente, porque si algún día quieren coleccionar, hay de Batman, de Superman, pero de esta época que fue 1977, estos pósters promocionales lo que hace que valgan es que no estén doblados, porque eran pósters promocionales para las series. Hay de Batman, de Superman, por eso vuelvo a repetir. Estos se utilizaban para promocionar. Está muy bonito. Y no son litografías, son como tal, son pósters. No son pósters litográficos, sino son pósters que salieron de la producción. Hijo. Estamos impresionados, qué cosa tan... Qué impresión tan grande, ¿verdad? Y la forma como lo platicas, inmediatamente transmites eso, que es la pasión, la nostalgia, el gusto por este personaje. Ahorita tú, todo el momento que nos estabas platicando, pues en nuestras cabezas empezábamos ahí a imaginar. Porque eso es lo bonito de lo que estamos haciendo aquí en Astro Engine, que estamos transmitiendo conocimiento y estamos aprendiendo cada día de coleccionistas como Israel. Y pues los invitamos a todos a que se suscriban a nuestro canal. Te agradecemos mucho, Israel, la verdad. No, al contrario. Un honor para nosotros. Igual a Fibo le agradecemos mucho siempre que estamos aquí reunidos. Y pues síganos. Esto es Astro Engine. Muchas gracias, Israel. No, gracias a ustedes. Síganos, de verdad, hacen una gran labor por algo que esperemos no se pierda en la vida. El preocuparse por el coleccionista y el preocuparse por el coleccionismo. Porque esa parte de nosotros y de niños no debe de perderse. Y tanto es así que lo reflejas en tu personalidad. Por eso no se debe perder. Muchas gracias, te doy tu abrazo, ¿verdad? Un honor para mí. No, el honor es mío. Un gusto. Es su casa. No, es su casa, por favor. No, cuando gusten, por favor, es su casa. Un gusto y síganos en Astro Engine. Seguimos rompiendo paradigmas. Recuerden, recordar es volver a vivir.